subir ni bajar. A ver, ¿sí me escuchan todos? Sí. Ok. Mire, este documento se los había pasado hace 2 semanas, me parece, ¿no? Para que pues lo fueran viendo y y bueno, de alguna manera que el día que nos presentáramos o lo viéramos, pues ya nos fuéramos un poquito más rápido, ¿no? Espero que lo hayan leído. Y pues el tema de hoy es tema 2, disposición y reuso de las aguas residuales, ¿no? ¿Qué es lo que nos interesa ver precisamente, ¿no? ¿Cuál es la disposición que hoy en día se le está dando a las aguas residuales? Que desafortunadamente por falta de interés o falta de capacidad instalada por plantas de tratamiento, pues no, estas aguas no se pueden tratar y que de alguna manera, pues tampoco las podemos tener almacenadas, estancadas cerca, pues de nuestra casa, de nuestro hogar, o cerca, pues de las grandes ciudades, ¿no? Ya que estas aguas, al contener, pues cierta cantidad de agentes o parámetros contaminantes en estado sólido, líquido o gaseoso, ¿sí? Pues fácilmente este tipo de agentes contaminantes se puede descomponer y generar, ¿no? Condiciones adversas, ¿no? Como malos olores, proliferación de microorganismos patógenos y de ahí, pues, una serie de enfermedades, ¿sí? Producto o derivadas precisamente, pues, de una mala disposición de las aguas residuales, ¿no? Por eso es que este tema lo considero importante porque ¿qué hacer, no? ¿Dónde disponer de esas aguas que no se pueden tratar? Y bueno, aquí, digo, no me deja avanzar, no sé. ¿Alguien sabe qué debo de hacer? Ya se me olvidó, ya tiene rato. No me deja avanzar. Para ir avanzando, ¿no? Ver precisamente cuáles son las formas de disponer de las aguas, como les digo, que desafortunadamente no se pueden tratar. ¿Alguien leyó el documento y nos puede comentar? Hay 3 formas de disponer de las aguas residuales, ¿sí? Sin tratamiento. Aquí dice estos fuentes comer. ¿Sí, alguien? ¿Me puede decir cuáles son esas fuentes de disposición? Ay. Chido. A ver, ahí lo ven. Sí, y sigue estando igual. ¿Está ya más grande? No. Ah, ya, es que me mandó a otro lado, entonces no es ahí. Enviar, crear,
Pues no me deja ampliarlo. Pues no me deja y no podemos avanzar. Ya lo deja mover, o bueno, no sé en qué pantalla esté, pero ya en la presentación que nos ¿Ya en esta se ve? Sí, ya se ve y se mueve. Ok, ya está, bueno, en una presentación regular, ¿no? Al 100%. Bueno, entonces si aquí lo pueden ver, pues aquí vamos a comenzar. Es que no sé qué pasa. Entonces, como les decía, ¿no? ¿Cuál era uno de los problemas grandes que se tiene, ¿sí? No solo en México, esto es a nivel mundial, ¿no? Debido a que, pues, el agua residual que generamos día a día es mayor el volumen de la capacidad instalada en plantas de tratamiento, ¿no? Entonces, razón por la cual, el no contar con las suficientes plantas de tratamiento, pues es necesario buscar las formas de evacuar, pues, esas aguas residuales fuera, pues, pues de las grandes ciudades, ¿no? Fuera de nuestro hogar, en donde, pues, de alguna manera no tengan un daño directo, pues, hacia la sociedad, hacia las personas, ¿no? Entonces, aquí, como dicen, ¿no? El problema de las aguas residuales fue imponiéndose debido al uso del agua para recoger y arrastrar los productos de desechos de la vida humana. Este problema existe desde la antigüedad, dice, aunque en aquellos tiempos los volúmenes eran muy pequeños, solo se producían desechos familiares o individuales, y la forma de deshacerse de ellos, pues, consistía en dejar los desechos corporales y las basuras sobre la superficie de la tierra, lo cual eran degradados por bacterias anaerobias, trayendo como consecuencia la producción de olores ofensivos, ¿no? Y es como les comentaba alguna vez, ¿no? En la Edad Media, ¿sí? Cuando, pues, las poblaciones eran pequeñas, no había, pues, sistemas de disposición de, pues, este tipo de desechos, ¿no? Porque como las poblaciones eran pequeñas, pues, los volúmenes también de aguas residuales que se generaban eran pequeños, ¿no? Y pues no había problema, ¿no? Pero ¿qué pasa con el tiempo, no? Conforme se incrementaron las poblaciones, pues estos desechos también incrementaron, ¿sí? Y las formas de deshacerse de ellos se hicieron, pues, inoperantes, ¿no? De tal manera que hubo un día que, después de tantos problemas que se estaban generando por la mala disposición de las aguas, ¿sí? El malos olores, proliferación de enfermedades patógenas, pues alguien dijo, no, esto ya no puede suceder, ¿no? La gente se está enfermando, el ambiente es muy desagradable, tenemos que hacer algo, ya no se puede vivir así. Y fue precisamente cuando se empezaron alguien dijo, ¿no? Pues, ¿qué les parece si enterramos los desechos, ¿no? Fue en esa época, ¿no? En la Edad Media, más o menos, cuando aparecen los primeros procesos de tratamiento, ¿no? Conocidos como las fosas sépticas, ¿no? Fosas sépticas hoy en día todavía operantes en
en la actualidad en los sectores donde no se cuenta con sistemas de drenaje. Ajá. Entonces, desde esos tiempos de la Edad Media, ¿sí? Fue cuando se empezaron a construir pues esas fosas sépticas, ¿sí? La famosa fosa séptica, y empezaron a enterrar, ¿sí? Los desechos. Y eso fue pues una pequeña solución, ¿no? A los problemas que se estaban generando, ¿no? Pero como les decía, como las poblaciones siguieron creciendo, pues igual, ¿no? Los volúmenes fueron aumentando y los problemas también, ¿no? De todos tipos fueron creciendo. Entonces, dice, sin embargo, con la formación y crecimiento de las grandes ciudades fue posible el desarrollo, ¿sí? De los suministros de aguas a las poblaciones y transporte de los desechos. Esto provocó, dice, la búsqueda de métodos para disponer no solamente de los desechos mismos, sino del agua portadora de ellos hasta un área alejada del centro de actividad. Ajá. Luego dice, solo con estas prácticas se puede mantener el ambiente en condiciones aceptables e inocuas. Para lograrlo es necesario contar con procedimientos regulados adecuadamente para disposición de las aguas residuales a fin de proteger la salud de la población, ¿no? Entonces, como les decía, ¿no? Cuando las poblaciones fueron creciendo, y los volúmenes igual, de tal manera que ni enterrándolos, ¿sí? Fue posible porque como en aquellos tiempos tampoco había fuentes de suministro, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba al enterrar los desechos? Pues estos desechos, al ser enterrados en fosas sépticas o enviados a fosas sépticas, pues todo el agua residual se infiltraba, ¿sí? Y llegaba a contaminar, pues el manto freático, empezaba a contaminar los cuerpos receptores, ¿no? Por infiltración. Entonces, esa pequeña solución, pues no duró tanto tiempo, ¿no? Pronto, pues se agotó. ¿Por qué? Porque las fosas sépticas, pues estaban no muy alejadas de los hogares, ajá, y por esa razón, pues en aquellos tiempos la agua que tenía ya bien era por por cuerpos receptores, ríos, lagos, o bien por medio de pozos artesanos, ¿no? Que cerca también de la casa habitación, pues son muy cercana a lo que era una fosa séptica. Entonces, por eso les digo que este sistema de disposición del agua o enterrar el agua por medio de fosas sépticas, pues funcionó en un corto tiempo, ¿no? Porque la fosa séptica tarde o temprano, pues contaminaba el pozo artesano y de esa manera, pues seguía el problema. Entonces fue cuando alguien dijo, no, pues tenemos que buscar la forma de alejar, ¿sí? Las aguas residuales, pues a más distancia, ¿no? De nuestros hogares, ¿no? Fue cuando surge precisamente el sistema de drenajes, ¿no? Y a la par, pues, el sistema de suministro de agua, ¿no? También porque, pues, el agua que estaba muy cercana a las ciudades o a las casas habitaciones, pues, ya también estaba contaminada. Entonces, por lo tanto, pues, empezaron a cavar, ya sea pozos artesanos más profundos, o bien, ir a los cuerpos de suministro, ¿no? Más alejados de la ciudad, donde se consideraba que el agua estaba más limpia, para poderlas hacer llegar, pues, a los hogares. Uh-huh. Bien, entonces, ¿cuáles son esas, como les decía, ¿no? Desafortunadamente, aunque se cuenta con plantas de tratamiento, pues en nuestro país, en nuestra Ciudad de México, en nuestro Estado de México, la capacidad instalada no es suficiente. Y por esa razón tenemos que evacuar las aguas residuales hacia zonas más alejadas de nuestros hogares para evitar, como les decía, ¿no? Focos de infección. Entonces, los métodos de disposición de aguas residuales que hoy existe, pues el primero es precisamente la irrigación, ¿no? El segundo es por dilución y el tercero es el
superficial, ¿no? Entonces, no sé si alguien leyó eso, ¿no? En qué consiste cada uno de ellos. Esas son las 3 formas que hoy en día se tienen o se usan, ¿sí? Para desalojar o evacuar el agua residual que no se puede tratar y que no podemos, como les decía, tener almacenadas, ¿sí? Cerca de nuestros hogares o cerca de nuestras ciudades. Entonces, el método de irrigación, por ejemplo, aquí dice, sí, disposición por irrigación, dice que este método consiste en derramar las aguas residuales sobre la superficie del terreno, lo cual se hace generalmente mediante zanjas de regadío, ¿no? Y eso, pues ya lo habíamos mencionado, ¿no? Gran parte del agua residual que no se trata se usa, pues, en el sector agrícola, ¿no? En la siembra o producción de granos, forrajes, vegetales, frutas, ¿sí? Y que, bueno, pues esto pues ha traído como desventaja de que muchos de estos productos que son obtenidos con agua residuales, ¿sí? Pues desafortunadamente pues son contaminados y llegan a nuestro hogar contaminados, ¿no? Porque tanto patógenos como metales, ¿sí? Muchos de ellos son absorbidos, ¿sí? Por capilaridad, ¿sí? Del agua a través de las raíces, llega al tallo, del tallo pues al producto y el producto a nuestro hogar. Y bueno, eso pues también ha traído pues enormes consecuencias hacia la salud, enfermedades de todos tipos, con enfermedades crónicas para toda la vida. Y bueno, pero pues no, como les digo, no hay otra forma. El otro método, ojalá y lo hayan leído todo completo, dice cuál es su principal aplicación es para zonas áridas y semiáridas en las que se tiene especial valor de la humedad, ¿sí? Luego, si se cultivan las zonas de disposición, deben excluirse de los drenajes, los desechos industriales. Ya estas son recomendaciones, ¿no? Para quien usa el agua residual en el sector agrícola, ¿no? Lo único que tiene que preguntar es de dónde proceden, dónde se generaron, ¿no? Que no sean aguas residuales que proceden de la industria, porque sabemos, pues, que la industria es donde se generan precisamente o se agregan todos los contaminantes tóxicos de todos tipos. Entonces, y que estos, como les digo, son los que pueden ser absorbidos, ¿sí? Y llegar al producto y del producto a nuestro hogar. Entonces dice, existe la posibilidad de que las aguas residuales que contengan microorganismos patógenos, no es conveniente también la producción de alimentos para consumo humano con riego de aguas residuales, ya que de ser ingeridos sin cocimientos, pues pueden ser dañinos, ¿no? Pueden generar enfermedades patógenas, ¿no? Entonces es otro problema, ¿no? Las aguas residuales que se deben de usar en el sector agrícola, pues no deben de contener ni metales ni microorganismos patógenos, pero pues si hablamos de aguas residuales, esto es imposible, ¿no? Decir que no va a haber microorganismos patógenos, porque los microorganismos patógenos proliferan de forma inmediata en cualquier desecho, en cualquier agua residual. Entonces, pues sí, esto se está viendo hoy en día ya dentro de la canasta básica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hoy en día ya se declara, ¿sí? Que muchos de los productos que consumimos en nuestro hogar tienen metales pesados, cadmio principalmente, ¿no? Y si ustedes recuerdan, ¿no? El cadmio procede o se desecha de las baterías que usamos en nuestro hogar o que usamos, ¿no? En nuestros electrodomésticos. Entonces, por eso sí es muy importante que cuando desechemos una batería, pues lo hagamos, sí, de forma separada en una bolsa especial, ¿sí? Para evitar precisamente que en las aguas residuales haya este tipo de
agentes contaminantes tóxicos, como es el cadmio, el zinc, el mercurio, ¿sí? Etcétera. Entonces, sí estamos. ¿De aquí alguien quiere comentar algo? ¿Nadie? ¿Sí leyeron el documento o lo vieron? Bueno. No, profesor, bueno, yo solo le di una ojeada superficial, así de que no lo pude. No a profundidad. ¿Los demás? En el caso del método de disposición superficial, ¿qué nos dice aquí? Dice, este método consiste en hacer llegar las aguas residuales a la tierra por debajo de su superficie, a través de excavaciones o enlosados. Usualmente así solo se eliminan las aguas residuales sedimentadas provenientes de instituciones o residencias en las que su volumen es muy limitado. Este método tiene poca aplicabilidad en las municipalidades, ¿no? Yo diría que no, tiene mucha aplicabilidad en las grandes ciudades, ¿no? Porque pues es la forma más adecuada y correcta de desalojar este tipo de agua, ¿no? Entonces, si hablamos de disposición superficial, ¿alguien me puede decir a qué nos estamos refiriendo? ¿Del desalojo del agua por medio de qué? Actualmente lo que vivimos. ¿Uso de qué? ¿Son las tuberías y eso? Son los sistemas de drenaje, claro que sí. Son los sistemas de drenaje que tenemos, pues, colocados, ¿sí? En nuestras grandes ciudades, ¿no? Porque los sistemas de drenaje solamente existen en las grandes ciudades, ¿no? Desafortunadamente, en la zona rural se siguen utilizando todavía las fosas sépticas, ¿no? Por falta precisamente de los sistemas de drenaje. Entonces, sí, cuando hablamos de disposición superficial, nos estamos refiriendo precisamente a los sistemas de drenaje. Ajá. Y eso, pues, es lo que se hace, como le digo, se utiliza en las grandes ciudades. Ajá, y aquí dice, ¿no? Usualmente así solo se eliminan las aguas residuales sedimentadas provenientes de instituciones, residencias, pues todo lo que hay en una ciudad, industrias y todo, ¿no? Y el método de dilución o disposición por dilución, que también, bueno, tiene su aplicación tanto pues en zonas rurales como en zonas urbanas, ¿no? Sin embargo, en zonas urbanas pues ya se ha prohibido mucho, ¿no? ¿Alguien tiene idea de este método de disposición de dilución? ¿En qué tipo de cuerpos receptores se hace? En los ríos, ¿no? Como lo dice aquí, ¿no? En el río, en el lago o en el mar, ¿sí? Pues sabemos que pues una forma también de disminuir la toxicidad de un agua residual, ¿sí? Es mediante dilución, ¿no? Si nosotros solo contamos con volúmenes pequeños de aguas residuales y tenemos un cuerpo residual muy caudaloso, un río, un lago o el mar, pues una forma, ¿no? de contrarrestar estos efectos malignos, ¿sí? De contaminación por descargas de contaminantes, pues es una forma de deshacerse, es diluyendo, ¿no? Si nosotros sabemos que nuestra agua residuales que producimos día a día es poco en comparación al río o al lago que tenemos al lado, pues una forma que la autoridad lo vale es, sí, lo puedes hacer siempre y cuando pues en el agua no vaya tanta contaminación considerada tóxica, recalcitrante, refractaria, cancerígena, ¿no? Sí lo puede hacer.
en el caso de la industria que produce pequeños volúmenes de agua residual, pero con un alto contenido de contaminantes tóxicos, pues está prohibido para ese sector hacer uso de disposición de sus aguas residuales por dilución, aunque tenga un río muy caudaloso y su descarga sea pequeña, pues pequeñas concentraciones, ¿no?, de ese tipo de agentes contaminantes que puede haber en ese tipo de agua residual puede ser letal, ¿no?, aún para un lago o para los seres que habitan pues en esos ambientes. Entonces, pues estas son las tres formas, como les decía, de disponer de las aguas residuales que por falta de capacidad instalada o falta de tratamiento, pues se pueden disponer, ¿no? No sé si han oído hablar del Gran Canal, no Gran Canal, ¿cómo le llaman? Drenaje profundo, perdón. ¿Sí han oído hablar del drenaje profundo? Sí. ¿O alguien de ustedes ya lo ha visitado? Porque a veces se hacen prácticas de campo precisamente para ver, pues para conocerlo, ¿no? Ese drenaje profundo se hizo precisamente con el fin, pues, de evacuar, de desalojar todas las aguas residuales, como les digo, que no es posible tratar y que no es posible tenerlas almacenadas cerca de nosotros. Entonces, ¿a dónde va a desembocar ese drenaje profundo? ¿Alguien sabe? ¿A dónde desemboca el drenaje profundo? En el Río del Salto, ¿no? Allá en Hidalgo. Sí, en el Río del Salto, en Hidalgo. Y ahí parte de esa agua que desaloja este drenaje profundo, más o menos un promedio de 800 litros por segundo, ¿sí?, es desviada a una nueva planta de tratamiento ubicada en Atotonilco. No sé si la conocen. Planta de tratamiento Atotonilco, o han oído hablar. Esa planta, de todo el agua residual que no se trata aquí en las plantas que se encuentran en la Ciudad de México, pues es tratada, como les digo, 800 litros por segundo en la planta de tratamiento Atotonilco, ¿no? Esto con el fin de eliminar metales pesados, tóxicos, como es el mercurio, el arsénico, el plomo, ¿sí?, el cadmio, ¿sí?, que son los metales sumamente peligrosos, ¿no?, para los seres humanos, o los metales que pueden ser absorbidos por las plantas, las verduras, los granos, los forrajes, ¿sí? Y, por otro lado, eliminar todos los microorganismos patógenos también que proliferan en el agua residual. Lo demás, materia orgánica o agentes contaminantes que no se consideran de alta peligrosidad, pues se dejan pasar, ¿sí? Esta planta de Atotonilco solo trata, como les digo, 800 litros por segundo y solo elimina metales y microorganismos patógenos. Lo demás pasa, como Don Juan por su casa, ¿no? Se considera, como les digo, que los agentes contaminantes peligrosos para el sector agrícola, toda esta agua, una vez que esta agua ya pasó por esa planta de Atotonilco, ahora sí se envía a los sistemas de riego, ¿no?, para producir los granos, para producir las hortalizas, para producir los forrajes. Pues todo lo que se produce en el sector agrícola, ¿no? Y de esa manera, pues, contrarrestar los efectos hacia la salud de todos los consumidores, tanto de carnes como de verduras y frutas. Y bueno, pues eso de alguna manera ha reducido
pues las enfermedades crónicas, perdón, en las personas, ¿no? Porque más o menos en los años 2010, 2015, ¿sí? El incremento de enfermedades criogénicas, cáncer, depresión, ¿sí? Aumentó enormemente, ¿no? Y muchas de las personas murieron. Entonces, razón por la cual se puso atención y se construyó esa planta. Esa planta no tiene mucho operando, más o menos como unos 5 o 6 años, no más. Uh-huh. Sin embargo, bueno, solo sería bueno visitarla, pero desafortunadamente por lo grande que es, no permiten, sí, visitas académicas, salvo cuestiones políticas, alguna vez sí lo hicieron, ¿no? Pero de ahí en fuera pues ya no permiten, ¿no?, hacer esas visitas. Entonces, hasta aquí queda claro, jóvenes, cuáles son los 3 métodos de disposición de las aguas residuales que no se pueden tratar por falta de capacidad instalada. ¿Queda claro? ¿O alguien quiere hacer algún comentario? Queda claro, profesor. Ok. Entonces, otro de los puntos importantes que debemos de conocer es la necesidad de tratar las aguas residuales, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que sea necesario hoy en día tratar las aguas residuales, ¿no? ¿Alguien me puede decir una necesidad que crean ustedes que es urgente hoy en día atender en cuestión de aguas residuales? La prevención de enfermedades. Claro, la prevención de enfermedades, ¿no? Es como les decía, ¿no? Nosotros no podemos estar expuestos, ¿sí?, a un cuerpo de agua residual mucho tiempo, ¿no? Porque ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Proliferar malos olores, proliferar microorganismos patógenos. Y si hay mucho microorganismo patógeno, pues hacer acreedor a alguna enfermedad, ¿no? Entonces, eso es un factor importante, ¿no? Prevenir enfermedades, ¿sí? ¿Qué otra necesidad sería importante, aparte de eso, prevenir enfermedades? Disminuir la contaminación. Eliminar la contaminación, ¿en qué sentido? Bueno, los contaminantes que ya contienen las aguas y que luego pues van a dar como lo acabo de decir, ¿no? Pueden reaccionar y formar otros más tóxicos, ¿verdad? Uh-huh. Ok, la necesidad de contar con cuerpos de agua, ¿no? Limpios, ¿no? Ya que hoy en día, yo les comentaba, ¿no? El 95-96% de nuestros cuerpos de agua naturales, ríos, lagos, arroyos, manantiales, ¿sí?, están contaminados. Entonces, esa es una necesidad urgente, ¿no? Si sabemos que la población está creciendo a un ritmo acelerado, de forma demográfica. Entonces, si no tenemos agua apta para realizar nuestras actividades humanas, pues sería imposible pensar que vamos a tener una vida feliz, ¿no? Ok, necesidad de tener pues el agua en condiciones aptas. ¿Qué otra sería? Producción de alimentos limpios. Ok, estar seguros que pues, los alimentos que se producen día a día en el sector agrícola pues cumplen, ¿no?, con las normas de calidad para el consumo humano, ¿no? ¿Sí? ¿Qué otro sería? También existe la necesidad jurídica, ¿no? Del cumplimiento de las normas y las leyes. Ok, sí. Entonces, si hay tanto reglamento, hay una legislación, hay normas, ¿sí?, que controlan precisamente pues las descargas de aguas residuales que debe de considerarse para poder hacer tu descarga a un cuerpo receptor, ya sea
a un río, un lago, arroyo, un mar, un océano, o bien a un sistema de drenaje. Ajá. Entonces, pues sí es muy importante, ¿no? Que jurídicamente hagamos cumplir esas leyes, esas normas, ¿no? Para ayudar a limpiar nuestro ambiente, ¿no? Ok, hay, sí, una necesidad jurídica. ¿Qué más? Pues la necesidad de potabilizar esas aguas, ¿no? Para el consumo. Necesidad de potabilizar. Bueno, el contar con fuentes naturales de aguas, es decir, agua limpia, que sabemos que, o sea, ríos vírgenes que aún no están contaminados, eso no está exento de que digamos que el agua es apta para consumo humano, ¿no? Entonces muchas veces, dependiendo del sitio, el lugar, la región, ¿sí? De donde se extrae el agua o se suministra el agua, pues muchos de esos lugares traen diferentes minerales, ¿no? Entonces, esos minerales, pues es importante cuantificarlos y dependiendo de su concentración y de acuerdo a lo que nos dice nuestra legislación, nuestras normas, pues debemos de cumplir, ¿no? Con esos límites máximos permisibles, ¿no? Que nos dicen las normas, ¿no? Porque de lo contrario, si nuestra agua natural o agua de suministro rebasa esos límites máximos permisibles que se consideran de un agua potable apta para consumo humano, pues el no tener patógenos, el no tener metales tóxicos, vamos a llamarle, pero sí alto contenido de nutrientes, que pueden ser hierro, magnesio, calcio, sodio, también pueden ser dañinas, ¿no? Para los usuarios, ¿no? Entonces, sí, ya decíamos, ¿no? Aunque el calcio, el magnesio no es tóxico, altas concentraciones de estos iones en un cuerpo de agua es dañina, ¿no? Tanto para el sector industrial como para el ser humano, ¿no? ¿Por qué? Porque le da la característica, esos dos iones, esos dos átomos, le dan la característica de un agua dura, y un agua dura con alto contenido de calcio y potasio, que son minerales que generalmente vamos a encontrar en los pozos artesanales, en los ríos, pues no la podemos consumir. Entonces sí tenemos que estar seguros de que el agua que llega a nuestro hogar debe de estar pues balanceada, debe de estar por debajo de los límites máximos permisibles que marca la normatividad oficial mexicana, ¿ah? Que regula la distribución de agua potable. La norma 00127 SSA. Esa es la norma que nos dice cuáles son los límites máximos permisibles de un agua natural, un agua potable, que nos debe de enviar el municipio hacia nuestro hogar. Si no se cumplen esos parámetros, el agua ya no es agua potable, es agua sospechosa, que requiere de un análisis. Ajá. Ok, mira, aquí hay más necesidades, aparte de las que acaban de mencionar. Conservación del agua para usos industriales y agrícolas, eso me refiero a que no sean aguas duras, libres de calcio y magnesio. Mantener limpias las aguas que se usan para la propagación y supervivencia de los peces, también eso es muy importante. El mantenimiento de las aguas limpias para baño y otros propósitos recreativos, la prevención de molestias, la prevención de enfermedades, ¿sí? La prevención de asolve de los canales de navegación, ¿no? También eso, como les decía, ¿no? El agua juega un papel importante, ¿no? Como medio de transporte, como medio de navegación. Entonces, prevenir precisamente los asentamientos por las descargas de aguas residuales, ¿no? Sobre todo en los puertos marítimos, ¿no? Donde
pues transportan, ¿no? Grandes buques, grandes barcos, grandes submarinos, ¿no? Y que pues estos también no tiene que ser entorpecidos su ruta de viaje, ¿no? Entonces aquí ya mencionaron las necesidades jurídicas exactamente. Dice el artículo 134 de la ley de aguas nacionales, donde se establece que las personas físicas o morales que exploten, usen o aprovechen aguas en cualquier uso o actividad estén obligados bajo su responsabilidad y en términos de la ley a realizar las medidas necesarias, ¿no? Entonces, bueno, eso es en cuanto pues, en hacer cumplir la ley, ¿no? Que se cumpla, ¿sí? Todo lo que está escrito en esas leyes para poder hacer precisamente su disposición. Otra de las necesidades importantes son las necesidades económicas, ¿no? Aquí dice, el descargar las aguas residuales en cuerpos receptores propiedad de la nación es objeto de un derecho federal, según lo estipula el artículo 276 de la Ley Federal de Derechos en materia de agua, en donde se establece que están obligados a pagar el derecho por usos o aprovechamiento de bienes del dominio público de la nación, como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales, las personas físicas o morales que descargan en forma permanente, intermitente o fortuita aguas residuales en ríos, cuencas. Bueno, entonces dice aquí, para un agua residual doméstica, este derecho se estima que por cada metro cúbico de agua residual que se descargue, ¿sí? Según aquí el artículo 278, ¿sí? Para aquellos usuarios de aguas en grandes volúmenes, ¿sí? Cuya descarga al mes, ¿sí? Sea hasta 3,000 metros cúbicos por día, ¿sí? Estas personas y que pues no estén haciendo nada por tratar esas aguas residuales, a estas personas físicas o morales, ¿sí? La autoridad, ¿sí? Estima que les puede cobrar hasta 2 pesos con 85 centavos, 86 centavos, por cada metro cúbico de agua residual descargada, ya sea en un río, ya sea en un lago, ya sea en el océano, ya sea en el sistema de drenaje, ¿no? Esto según el artículo 278, pero bueno, más adelante vamos a ver, está el artículo 279, ¿sí? Para descargas mayores a los 3,000 metros cúbicos, ¿sí? Por mes. El artículo 278 también para descargas mayores a caudales mayores a 3,000, pero siempre y cuando el 50% del agua residual se considere que es doméstica. Entonces, cada uno de esos artículos, lo vamos a ver más adelante, pues nos dice, ¿no? Cuánto les puede cobrar la autoridad. Y esto también está en función del cuerpo receptor. Si es de tipo A, si es de tipo B, si es de tipo C. Y eso, todos ese tipo de cuerpos receptores, pues está, o se menciona, o lo vigila, la Ley Federal de Derecho en materia de agua. También lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, es más o menos para irnos dando una idea, ¿no? De quién dentro de la ley se encarga de vigilar o supervisar, ¿sí? Las descargas clandestinas o las descargas, ¿no? Aunque haya permisos, ¿sí? De permisos ante la autoridad con derecho, pues igual, ¿no? Están obligados a tratar sus aguas residuales en fuente o, de lo contrario, pues pagar, ¿no? Un derecho por el uso de agua de la nación. Ajá. Entonces, hay otra de las necesidades importantes, pues dice aquí las necesidades sociales, ¿no? El grado de contaminación de las aguas residuales determina que éstas no puedan ser destinadas a usos urbanos, ¿no? Generando, se dice, una explotación elevada de las aguas limpias para satisfacer necesidades de riesgo en parques y jardines, ¿no? Entonces, aquí está, por esta necesidad social se refiere precisamente a toda el agua que pasa por un sistema de tratamiento, ¿sí? O no,
también, ¿no? Pero generalmente para las aguas producto, aguas residuales tratadas producto, que después de que pasan por una planta de tratamiento y dependiendo de la calidad que se alcance en ese nivel de tratamiento, pues se le va a definir el uso o reuso que se le puede dar a esa agua tratada, ¿no? Ya sea para riego de áreas verdes, ya sea para la recarga de mantos freáticos, ya sea para agua contra incendio, la que usan los bomberos, ya sea para lavado de autos, etcétera, ¿no? Todo eso, pues, está reglamentado en una norma, la norma oficial mexicana, la NOM ecológica, ECOL 1993, la norma 003, ECOL 1997, creo que es. Esa es la norma que nos regula precisamente el uso o reuso que se le debe de dar a un agua después de haber pasado por un sistema de tratamiento. Otra de las necesidades importantes, pues, está también las necesidades ecológicas, ¿no? Dice, como toda descarga de aguas residuales origina problemas de contaminación aguas abajo de su vertido debido a la cantidad de partículas suspendidas y gérmenes patógenos que contienen, mantienen latente su capacidad infecciosa al ser utilizadas las aguas en el riego, de productos agrícolas, ¿no? Y eso les comentaba, ¿no? Que, pues, en el caso de México, sí, hay muchos ríos muy caudalosos, ¿no? Y estos ríos, pues río abajo, pues pasan por muchas ciudades. Y en cada una de esas ciudades, pues se abastecen de agua, ¿no? De estos ríos, ¿no? Sin embargo, pues estos ríos, así como alimentan, ¿sí?, a estas grandes ciudades río abajo, pues desafortunadamente también se generan descargas clandestinas río abajo, ¿no? Que van degradando la calidad de ese río abajo, ¿no? Entonces, entre más recorrido haya o entre más ciudades cruza, el agua se va haciendo cada vez más contaminada, ¿no? Entonces, ese sí es un problema latente, como dice aquí, debido a que al contener mayor cantidad de agentes contaminantes, su capacidad infecciosa, ¿sí?, pues es mayor. Y su reuso para riego en el sector agrícola, pues también cada vez se hace más peligrosa, ¿no? Ya que, como lleva de todo, pues río abajo, la concentración es mayor. Y por lo tanto, su reuso o su uso en este sector, pues se hace cada vez más peligroso. Entonces, por eso dice, las consideraciones anteriores se desprende la necesidad de proporcionar un tratamiento integral a las aguas residuales que se generen como un servicio adicional al alcantarillado, ¿no? Aquí a lo que se refiere es que antes de que uno envíe una descarga de agua residual a un cuerpo receptor, ya sea río o a un sistema de drenaje, pues el agua debe de ser tratada, ¿sí? Y para poderla evacuar a un río, a un lago, a un sistema de drenaje o alcantarilla, pues esta agua debe de cumplir con lo que se establece en la norma 01 ECOL 1993 para una descarga a ríos, lagos, arroyos, o bien la 02 para poder hacer la descarga del agua residual a un sistema de alcantarillado. A eso se refiere esta necesidad ecológica, ¿no? Que antes de que tú descargues tu agua a un cuerpo receptor, la deberías de tratar, minimizar, sí, la concentración de contaminantes y ahora sí descargarla. De lo contrario, pues debes de ser sancionado ante la autoridad por incumplimiento ante la ley, ante las normas oficiales mexicanas, ¿no? Entonces sí queda claro aquí, jóvenes, por qué es importante, por qué es necesario hoy en día tratar las aguas residuales, ¿no? Hay muchos tipos de necesidades urgentes, ¿no? Primero, pues la falta
o de conservación de las fuentes naturales en estado limpio, ¿sí? La manera de prevenir enfermedades por microorganismos patógenos, ¿sí? La prevención de generar malos olores, ¿sí? Ante el ambiente, ¿no? El procurar mantener siempre limpias las aguas para nuestras diversas actividades que día a día estamos realizando, ¿no? En forma de servicio, en forma recreativa, ¿sí? En forma de comercio, ¿sí? Tener todo, pues, limpio, ¿no? Para evitar problemas de salud, accidentes, ¿sí? Etcétera, ¿no? Sí, aquí queda claro. De todas maneras, ahí tienen el documento, por favor, léanlo detenidamente para que entiendan cada una de estas necesidades a qué se refiere y por qué son importantes, ¿sí? Mantenerlas siempre en la mente. Entonces, otro de los puntos importantes también dentro de este capítulo está el aprovechamiento de las aguas tratadas, ¿no? Aquí ya hemos mencionado, ¿no? Toda agua que pasa por un proceso o una planta de tratamiento que contiene diferentes niveles o diferentes procesos. ¿Cuáles serían el aprovechamiento que se le debe de dar a estas aguas? ¿De qué depende? Del reuso que se le debe de dar a las aguas. Este aprovechamiento lo marca la norma oficial mexicana 003 ECOL 1996. La NOM 003 ECOL 1996 es la que nos determina los límites máximos permisibles que se le debe de dar a un agua tratada, ya sea el reuso que se le debe de dar a un agua tratada, como les digo, dependiendo de las características de limpieza que se logre en esa planta, en ese proceso, es el reuso que se le va a dar. Entonces, aquí pues ya lo mencionamos anteriormente, ¿no? Uno de los reusos que se le puede dar el agua es para lavado de autos. Otro reuso que se le debe de dar al agua es para agua contra incendio, ¿sí? Para sofocar fuegos. Otro reuso, ¿cuál podría ser? ¿Alguien me puede decir después de esos dos? Claro, el riego de parques y jardines, claro, es otro reuso importantísimo en las grandes ciudades. ¿Sí? ¿Alguno otro más? Llevamos 3. ¿Alguien más? Bien, entonces, los alcances que se pueden lograr, ¿sí? De un agua tratada es precisamente, pues como les digo, no depende de la calidad o el grado de limpieza, ¿no? Que se alcance en una planta de tratamiento, ¿no? Aquí nos dice, ¿no? En una planta de tratamiento de agua residual, los alcances o el objetivo máximo que se puede lograr de un agua residual es que llegar al estado de arte, ¿no? Y cuando hablamos del estado de arte es que ¿será posible potabilizar un agua residual? ¿O será posible convertir un agua residual nuevamente a un agua potable apta para actividades humanas? La respuesta es sí, pero pues ahorita vamos a ver, ¿no? ¿Bajo qué costos, no? Y bajo estos argumentos, pues por eso les decía que estaba considerando hacer la visita
a la planta de tratamiento de aguas residuales Cerro de la Estrella, que está en Iztapalapa, pero bueno, por lo que se está viviendo no logré ingresar el documento para solicitar la visita. Espero que cuando regresemos todavía haya tiempo para poderlo hacerlo, ¿no? Y no perder esta oportunidad de hacer esa visita. Entonces, como les decía, los alcances que se pueden lograr dentro de una planta de tratamiento son alcances, dice, poder hacer potable el agua, ¿no? Entonces, para poder hacer potable a un agua residual en una planta del tratamiento, pues tiene que cumplir con lo que se establece en la Ley General de la Salud. Y en la Ley General de la Salud, pues nos dice que debe de haber 0 microorganismos patógenos, ¿no? Normas oficiales mexicanas, pues aquí está, ¿no? ¿Qué normas debe de cumplir un agua para ser potable, un agua tratada para poderla considerar como agua potable? Pues está la norma oficial mexicana, la NOM 120 de la Secretaría de Salud, que fue publicada en 1994. La norma oficial mexicana, la 127 SSA, también de 1994. Esta norma habla de la salud ambiental, agua para uso y consumo humano, límites permisibles de calidad. Entonces, si un agua que pasó por un tren de tratamiento en una planta de tratamiento de aguas residuales y cumple con los límites máximos permisibles, sí que establece la norma oficial mexicana 127 SSA 1994, el agua tratada se considera como agua potable. Y como les digo, en esta planta de tratamiento de Cerro de la Estrella, logran potabilizar, logran cumplir los límites máximos permisibles que se marcan en esta norma 127 SSA 1994. ¿Sí? Además, también para considerarse agua potable, dice, debe de cumplir con la norma oficial mexicana, la 041, bienes y servicios, agua purificada, envasada, normas mexicanas, la NMX, es acuérdense, ¿no? La diferencia, aquí hablan de una NMX y una NOM. ¿Se acuerdan de la diferencia que hay entre una NOM y una NMX? ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre una y otra? Acuérdense que ya viene el examen, ¿eh? ¿Cuál es la diferencia entre una NOM y una norma NMX? Las NOM son las regulaciones técnicas. ¿Cuáles son las técnicas? Las NOM. No. Sí. Las NOM son las normas oficiales mexicanas que dictan los límites máximos permisibles de contaminantes que debe tener un agua para poder ser descargada a un cuerpo receptor, río, lago, arroyo o sistema de drenaje. Las NOM, ojo. Límites máximos permisibles de cada parámetro para poder ser descargada el agua a ese cuerpo receptor. Y las norma mexicana, la NMNX, son normas técnicas. Esas sí son las normas técnicas que marcan los métodos y procedimientos, ¿sí? Para determinar a cada uno de los parámetros contaminantes que estén presentes. ¿Sí me explico? Entonces, si hay en la caracterización de un agua residual hay 126 parámetros, pues para identificarlos tenemos que usar 126 métodos, normas técnicas, porque cada norma técnica existe para un parámetro. Para cada parámetro tiene su propia norma técnica que marca el método y procedimiento para poder identificarlo, cuantificarlo, medirlo, etcétera, ¿no? Entonces, ojo, las NOM marcan los límites
máximos permisibles para poder hacer la descarga. Y la CNMX marca los métodos y procedimientos para determinar qué cantidad hay de ese parámetro, ¿no? ¿Sale? ¿Sí queda claro? Sí, perdón, me confundí. Sí, no te preocupes. Sabía que era confusión. Pero está bien, ¿no? Sí hay diferencia entre una y otra, ¿eh? Ojo. Otro de los alcances que se pueden lograr, o un objetivo principal que puede ser, dependiendo la demanda que se tenga en cuanto al agua, es lograr un agua para uso o reuso, lograr obtener un agua producto tratada de una planta de tratamiento para uso industrial o reuso industrial. Ajá. Y si hablamos de un agua para reuso industrial, ¿qué características dijimos que debe tener un agua para que pueda ser enviada a la industria? ¿Se acuerdan qué características debe tener un agua? Sea limpia o sea tratada. ¿Qué características debe tener un agua para poder ser vendida al sector industria o que el sector industrial se interese por esa agua producto? ¿Qué características debe tener el agua? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál es el agua que prefiere la industria? ¿Agua residual? ¿Agua natural? ¿Dura, ligera? ¿O libre de qué? ¿Qué dijimos? Que la industria, su requisito es que el agua no contenga qué. ¿No se acuerdan? ¿Nadie? ¿Cuál es la característica que debe tener un agua, ya sea residual tratada o agua natural? ¿Qué es lo que no debe de tener un agua para poderse usar en la industria? Hablamos de 2 elementos, ¿se acuerdan? O que el agua no sea dura, ¿no? Si tú hablas de un agua dura, la industria jamás te la va a comprar. Porque si hablamos de dureza, estamos hablando de altas concentraciones de ¿qué? ¿Se acuerdan? 2 elementos. ¿Nadie se acuerda? ¿Qué elementos de la tabla periódica definen la dureza de un agua? Son 2. Ya lo vimos en la clase. El calcio y el magnesio, ¿no? Claro, el calcio y el magnesio, ¿no? Entonces, en una planta de tratamiento, a lo mejor un agua residual puede contener alto contenido de calcio y magnesio, ¿no? Y el objetivo principal de nuestra planta de tratamiento podría ser eliminar calcio y magnesio del agua, ¿no? Ese podría ser el tratamiento. Para aligerar el agua y si el que se interesa de esa agua tratada o quien nos va a comprar el agua producto tratada es la industria, pues entonces nosotros tenemos que eliminar de esa agua residual pues todo el calcio y todo el magnesio, ¿no? O cuando menos cumplir con lo que marca la norma oficial mexicana 0127 de la Secretaría de Salud. ¿Sí? Entonces, ese podría ser un objetivo de diseño de una planta, eliminar la dureza de un agua residual, aunque vaya todo patógeno, aunque vaya todo metales, ¿no? Que al fin es para generar vapor. Imagínense, si lleva patógenos y queremos generar vapor, pues todo el patógeno se va a morir porque no resiste los 100 grados centígrados. El agua la vamos a convertir a vapor para usarla en una caldera y de esa manera, en forma de vapor, usarla en los procesos industriales o bien como medio de enfriamiento, ¿no? Un agua ligera, libre de calcio y magnesio, y la podemos también, los microorganismos a bajas temperaturas también mueren. Entonces,
Eso sería un objetivo principal, como les digo, de seleccionar una planta de tratamiento. Si nuestro usuario del agua tratada es el sector industrial, pues solamente vamos a hacer un objetivo para diseñar una planta de tratamiento, ¿sí?, que remueva la dureza de un agua residual. Otro de los alcances u otro de los objetivos de seleccionar una planta de tratamiento en materia de una descarga de agua residual sería, bueno, cumplir con la norma. Aquí, de acuerdo a la legislación, pues cumplir con la norma oficial mexicana, la NOM 003. Y eso, lo que marca la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Bueno, lo que se hace, ¿no? Tratar el agua en una planta municipal, ¿sí?, o de una planta en una alcaldía, en un municipio, ¿no? Para traer el agua que se genera, agua residual que se genera en esa alcaldía, en ese municipio, o que se descarga en un drenaje municipal, ¿sí? Entonces, esos serían, pues, los objetivos, ¿sí?, como les digo, en cuestión de una planta de tratamiento. Hacer cumplir la ley, ¿sí?, ya sea la 001 o la 002, para poder hacer tu descarga y evitar sanción, ¿sí?, de tu descarga. Pues trátalas antes de que las envíes al cuerpo receptor o antes de que la envíes a la 002, que dice límites máximos permisibles de contaminantes en descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano municipal. Entonces, para que tú puedas descargar tus aguas residuales a un sistema de alcantarillado, debe de cumplir con la norma oficial mexicana, la 002, ECOL 1996. Y de esa manera te evita las sanciones. Si tú cumples con lo que límites máximos permisibles de tu agua residual, haces tu descarga sin evitar ninguna sanción. Muchas veces, si tu descarga está por abajo de los límites máximos permisibles que marca esta norma, la 002, la autoridad te puede hasta hacer regalías, ¿no? Regalías que van desde el 6 al 40%, ¿sí? En cuanto al agua potable que le compres al municipio, ¿no?, para desarrollar tus actividades dentro de la planta. Y bueno, entonces, si todo eso se cumple, ¿sí?, y dependiendo de la calidad del agua tratada, aquí dice los usos principales del agua tratada, pues ya lo dijeron, ya lo dijimos anteriormente. Puede usarse en áreas de riego, en riego de áreas verdes, perdón, en la recarga de mantos acuíferos, en el lavado de autos, agua contra incendio, ¿sí?, la que usan los bomberos, ¿sí? Esos son los principales usos que se le da al agua tratada, que hoy en día se obtiene, como les digo, en las pocas plantas de tratamiento que existen en el país. ¿Sí queda claro, jóvenes? Sí, Sí, profesor. Ok, hoy es pues pura teoría, ¿no? El tema o el subtema 2.4 habla de los aspectos legales de la disposición de las aguas residuales, ¿no? Entonces, aquí, si hablamos de aspectos legales de la disposición de las aguas residuales, pues hablamos precisamente de la legislación. ¿Cómo se ha atendido, ¿no?, el problema del medio ambiente? ¿Cómo se ha atendido el problema de las descargas de agua o el tema de las aguas en México? ¿Cómo se ha ido, cómo ha evolucionado, ¿sí?, la legislación en México en materia de usos y reusos de las aguas, tanto naturales como aguas residuales
o aguas tratadas. Entonces, esta legislación, pues aquí igual ahí se van a tener que ponerle o darle un tiempecito para que lea, ¿no? Cómo ha ido evolucionando, ¿no? Dado los serios problemas involucrados en la disposición inadecuada e ineficaz de las aguas, de desechos y otros desperdicios, han generado molestia y violado los derechos y bienestar de los individuos y de las comunidades. Esto dio lugar a que en nuestro país se establecieran las leyes y reglamentos que controlan hoy en día la disposición y tratamiento. Si bien es cierto, en la antigüedad fueron apareciendo lentamente ciertas costumbres que regulaban tal disposición, individuales o por grupos. Con el paso del tiempo, las costumbres adquirieron fuerzas de leyes, dando lugar a que con el transcurso del tiempo se formularan reglamentos legales, primero como leyes comunes y después como leyes estatales y más tarde federales. Tal legislación se aplica no solamente a la contaminación de los recursos de agua, sino que controla la instalación de medios para el tratamiento, requerimiento, aprobación del diseño y la supervivencia de las operaciones por parte de alguna comisión gubernamental. Las leyes y reglamentos que regulan la contaminación y disposición de las aguas de desecho ha llegado a ser cada vez más importante con el aumento de la población. Solo por medios de estos procedimientos legales y su observación estricta pueden garantizarse a toda población un ambiente limpio, confortable y saludable. Entonces esa es la finalidad, ¿no? De cómo surgen las leyes y reglamentos en nuestro país, ¿no? Entonces, pues todo estos leyes y reglamentos pues están legisladas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿sí? Y, por ejemplo, aquí dice, desde 1971 se promulga la ley para prevenir y combatir la contaminación ambiental. La responsabilidad de su aplicación recayó en la ex Secretaría de Salubridad y Asistencia en lo referente a la contaminación en materia de agua, en la ex Secretaría de Recursos Hidráulicos y en materia de suelo, en la ex Secretaría de Agricultura y Ganadería. Entonces, en aquel año, desde 1961, ahora sí, cada cuerpo receptor contaba con su propia secretaría, ¿no? Como lo dice aquí, ¿no? En materia de agua, la Secretaría de Recursos Hidráulicos. En materia de suelo, la ex Secretaría de Agricultura y Ganadería, ¿no? Y en materia ambiental, la ex Secretaría de Salubridad y Asistencia. Hoy derogadas, ¿no? Uh-huh. Posteriormente, dice ya su permanencia duró aproximadamente 10 años, ¿no? Estas secretarías vigilaron, ¿sí? 10 años, o se ocuparon 10 años, ¿no? Dice, posteriormente se realizan enmiendas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para incluir en ella implícitamente la protección del ambiente. En 1971 se publica la Ley Federal de Protección al Ambiente, que sustituye a la ley o las leyes, ¿sí?, que se habían promulgado en 1971. Entonces, y en el 1991 desaparecen y nace la Ley Federal de Protección al Ambiente. Y es la que se va a encargar tanto de la contaminación del suelo, de la contaminación del agua y del aire o el ambiente, ¿sí? Sin embargo, bueno, en el año de 1982 se decreta la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, la famosa SEDUE, que asumió la responsabilidad de generar y aplicar la legislación ambiental, una subsecretaría de la Ley Federal de Protección al Ambiente, como un organismo. En 1998 se promulga la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, hoy en día vigente, la LEGEPA, que se encuentra vigente y sustituye a la ley promulgada
en 1981, es decir, a la Subsecretaría de Desarrollo Urbano, no, a la Ley Federal de Protección al Ambiente. Es sustituida por la LEGEPA. Ajá. Y así sucesivamente, ¿no? Es como se ha ido cambiando, ¿sí?, los nombres de cada una de las secretarías que hoy en día se encargan de controlar, de vigilar, ¿sí?, el bienestar de los cuerpos receptores o de las aguas naturales, bienes naturales de la nación, cuerpos receptores, ríos, lagos, y descargas, ¿no?, de aguas residuales. Entonces, hoy en día, lo único que sabemos es que hoy en día, le digo, esto es puro rollo para conocer de la historia, cómo ha ido evolucionando, cómo han ido cambiando cada gobierno que entra, da nombre, ¿sí?, diferente, ¿no?, a cada secretaría. Sin embargo, aquí lo que quiero ver aquí es cuando se empiezan a controlar o a vigilar los primeros parámetros de contaminación en una descarga de agua residual. Y aquí nos dice, por ejemplo, la legislación mexicana en materia de agua, dice: en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgado el 5 de febrero de 1917, en su artículo 27, se establece la propiedad nacional de las aguas y su control por el gobierno federal. En el artículo 73 se faculta al Congreso el dictado de leyes sobre aprovechamiento de las aguas de jurisdicción nacional. Diversas leyes y reglamentos se han expedido desde entonces, entre los cuales los más recientes son: marzo de 1973, nace el Reglamento para la Prevención y Contaminación del Agua. Se determina en ese año, en 1973, el cumplimiento de los valores de 5 parámetros para la descarga de aguas residuales. Ajá. Entonces, en ese momento, en ese año, se dicta que solamente se deba controlar como parámetros contaminantes en un agua residual el pH, los sólidos sedimentables, las grasas y aceites, la materia flotante y la temperatura. ¿Sí? Solamente eso iba a vigilar, ¿sí?, la autoridad. Y quien no cumpliera o rebasara esos límites máximos permisibles, pues iba a ser acreedor a una sanción. Sin embargo, dice, en enero de 1979 se adiciona el reglamento para prevenir y controlar la contaminación del mar. Se establece que la Secretaría de Marina sea la responsable del cumplimiento del mismo. Entonces, en cuestión del mar, es la Secretaría a quien le encomiendan se encargue de vigilar, ¿sí?, la contaminación de los océanos, la contaminación del Golfo de México, la contaminación de lagos marinos, etcétera. Sin embargo, ya para el noviembre de 1998 se expide la Ley Federal de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que en su capítulo 2 del título 4 contempla la prevención y control de la contaminación del agua y los ecosistemas acuáticos. Ajá. Entonces, así sucesivamente, ¿no? De tal manera que desde 1973 es cuando se empieza, como les decía, a vigilar, ¿sí?, o a solicitar qué parámetros se deben de vigilar. Y eso comienzan con 5. Ya para en 1988 dice, cuando se expide la Ley Federal de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, se expide, en ese mismo año se expiden varias técnicas ecológicas para el vertimiento de aguas, hoy derogadas,
y sustituidas por las normas técnicas mexicanas expedidas en octubre de 1993, también derogadas. Sin embargo, en 1988, o más bien en 1973, no había normas oficiales mexicanas, no. Solo había normas técnicas que te decían qué método, qué procedimiento debías de seguir para determinar el pH, qué método, qué procedimiento había para determinar sólidos sedimentables, qué método, qué procedimiento debías de seguir para determinar grasas y aceites. Sin embargo, no había una norma que te dijera cuál era el límite máximo permisible para que debía de llevar tu agua residual para hacer la descarga en el río o en el sistema de drenaje. Sin embargo, como lo dice aquí, en el 1998 se expiden varias técnicas ecológicas para el vertimiento de agua que hoy en día ya están derogadas y sustituidas por las normas técnicas mexicanas expedidas en octubre del 93, también derogadas, ¿no? A lo que voy es que las normas oficiales mexicanas que dictan los límites máximos permisibles fueron aprobadas hasta 1996. Y desde 1996, pues existen, ¿sí? Se vigilan las descargas residuales bajo esas normas oficiales mexicanas hoy vigentes. Ajá. Entonces, dado que la población fue creciendo, tanto demográficamente como industrialmente, ¿sí? Ya para el año diciembre de 1989, se publicaron los criterios ecológicos de la calidad del agua, en la que se establece que ya no son 5 los parámetros que se van a controlar o se van a vigilar en una descarga de agua residual, sino ahora van a ser 126 parámetros, los que se van a controlar, ¿sí?, en una descarga de agua residual. Y como les digo, si la descarga es a un río o un lago, la NOM 001. Si su descarga es a un sistema de drenaje, la NOM 002. Entonces, ojo, si es al sistema de drenaje, la 002, y si es a un río, al lago o al mar, la 001. Entonces, y aquí vemos, ¿no?, que desde 1989 ya no son 5 los parámetros, sino ahora son 126. Y desde 1996 es cuando nace la nueva ley, hoy vigente, la Ley de Aguas Nacionales, que es la que regula la explotación, el uso, el aprovechamiento de las aguas y bienes nacionales. Es la que da los permisos, concesiones para su distribución y control, su distribución en cuanto al uso que le vas a dar, si la quieres para el uso industrial, si la quieres para el uso agrícola, ¿sí? A través de la Ley de Aguas Nacionales se obtienen los permisos, se dan las concesiones, ¿sí? Y sobre ese permiso se controlan, pues, las descargas, ¿no? O se vigilan las descargas para ver si cumples o no cumples con lo que se establece en la ley. Entonces aquí habla de control, así como la prevención de su calidad para lograr un desarrollo sustentable, ¿no? En 94 se publica el reglamento de la Ley de Aguas Nacionales. Estos reglamentos, tanto la Ley de Aguas Nacionales como el reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, son manuales que están en PDF y que los pueden bajar, son libres, ¿no? Los pueden bajar, ustedes nada más escriban en Google Ley de Aguas Nacionales y ahí les da el PDF. Igual reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, hoy en día vigente, lo pueden descargar en PDF y tenerla, ¿no?, para que la revisen y vean de qué se trata. Y bueno, así sucesivamente. Creo que se nos acabó el tiempo. En la siguiente clase, el viernes, pues vamos a ver precisamente cuál es la ley que se encarga
tanto de vigilar el cumplimiento, ¿sí?, de las normas oficiales mexicanas, la 001, la 002 y la 003, y de no cumplir, cuáles pueden ser las sanciones. Entonces, esto es importante, sobre esto vamos a hacer un problema, ¿no? ¿Cómo sancionar a un usuario que hace mal uso de la ley, ¿no? O que no cumple con la ley en cuanto a sus descargas? ¿Sí? ¿Está bien? Hasta aquí le vamos a dejar, jóvenes. Muchas gracias por su presencia, asistencia. Hasta luego, profesor. Bonito día. Igualmente, que les vaya bien. Nos vemos el viernes. Espero ya no tener problemas. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.